Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ernesto Araújo Chavarro. Muy emocionado de poder compartir esta ponencia en el primer Congreso Internacional de Retos de la Educación, Personalización, Inclusión y Atención a la Diversidad desde el aula de clase. Y pues en este orden, hablando desde la educación matemática realista en un modelo teórico a priori como estrategia didáctica. Quien le habla, el profesor Ernesto Araújo Chavarro, y en colaboración con la profesora Blanco Adriana Tovar Pisa, desde la Universidad de la Amazonia. Tenemos el grato placer de poder compartir con ustedes esta magnífica obra en el marco del desarrollo de una maestría y pues digamos que vamos hoy en relación a esa ponencia a llevar una ruta metodológica como la introducción general, que viene siendo ese planteamiento del problema, la metodología como se vino desarrollando, sus resultados y discusión y análisis, y por último las conclusiones respecto a esta ponencia. Como podemos ver, dentro de ese planteamiento del problema, en primera instancia, identificamos que según la OCDE en el 2017, en Colombia, pues para el año 2018 el puntaje fue de 391 puntos en promedio, lo cual de alguna manera se podía evidenciar allí que en el desarrollo de las competencias matemáticas era muy bajo con respecto al promedio general de la OSDEC. Posteriormente nos ubicamos en un plano nacional y efectivamente las pruebas que se desarrollaron en Colombia y en especial en la institución educativa donde se implementó esta estrategia denominada como institución educativa Liceo Superior Primeras Luces, nos dimos cuenta que el 27.9% de los estudiantes se encontraban en un nivel mínimo insuficiente, ¿cierto? El cual, digamos, permitió ver allí que existía un problema bastante complejo en cuanto al desarrollo de competencias matemáticas. Luego, posteriormente, en el año 2019, en la institución educativa se hizo un análisis con relación a los periodos académicos que se desarrollan en el marco del año lectivo, y efectivamente se pudo evidenciar que el 38.1% estaba en un nivel básico y en un nivel bajo. Es así entonces como se estableció que a partir de esos resultados y en el marco de esa caracterización de los conocimientos previos de los estudiantes en relación a esa estrategia que se implementó, pues se pudo evidenciar que el 24.85% de los estudiantes se encontraron a un nivel mínimo. Y no solamente considerando su parte cognitiva, sino también su parte afectiva y de tendencia de acción. Es así entonces como desde Janula, como un referente importante, y Inés Gómez Chacón, pudimos evidenciar que en cuanto a los procesos no matemáticos, como la parte emocional que hemos mencionado, pues en definitiva, pues allí los estudiantes también mostraron deficiencias en cuanto a las emociones positivas y negativas, y de la misma manera con Di Napoli pudimos con su referente identificar que frente a la persistencia y conseguir de alguna manera el desarrollo de competencias, en este caso el objetivo principal, pues no fue de la mejor forma. Posterior a ello entonces, en relación a esas situaciones particulares desde un nivel internacional, nacional y local, pues tratamos de identificar de manera muy observativa, investigativa, cuáles posiblemente eran las causas principales, y pudimos evidenciar que la falta de implementación de estrategias didácticas, pues como lo menciona Melquiades, donde pues efectivamente
al no implementar estrategias didácticas bien diseñadas en las aulas de clase, esto permite que de alguna manera no se desarrolle, digamos, o no se cumpla con las expectativas a corto y a largo plazo. Es así entonces como unas subcausas asociadas a esa causa principal. Entonces una de esas es la planificación curricular enmarcada solamente en los contenidos temáticos y no en la parte emocional y de tendencia de acción. También la formación de los docentes, ¿cierto? Formación de docentes, es decir, docentes que no tienen el perfil, digamos, de pedagógicos y que de alguna manera tienen allí, digamos, falencias en cuanto a lo que tiene que ver con las implementaciones de estrategias, precisamente por su perfil, y del mismo modo, el mismo gusto hacia las matemáticas, que es uno de los ejes fundamentales, ¿cierto? Para poder, digamos, de alguna manera, poder desarrollar procesos matemáticos propios de las matemáticas y que con ello entonces a largo plazo se pudiesen desarrollar competencias. Es así entonces como se evidenciaron también entonces unos efectos, y entonces esos efectos en relación a lo que posiblemente se pudiese obtener si no se trata de dar alguna solución a esas causas que posiblemente estaban causando o están causando ese poco desarrollo o esa falencia en cuanto al desarrollo de competencias matemáticas. Y es así entonces como la OSDE pues, nos menciona que si no se desarrollan competencias matemáticas, entonces presentarán dificultad, ¿cierto?, para un desarrollo social, ¿cierto? Además, el Ministerio de Educación Nacional en Colombia nos dice que no podrán enfrentar retos de la sociedad y asimismo en los estándares básicos de competencias que están asociados a esos referentes de calidad, pues nos dicen que no mejorará significativamente su vida en sociedad. Eso nos llevó entonces a precisar frente a una problemática y entonces es de esta manera como identificamos de qué manera una estrategia didáctica de aprendizaje que articula principios de realidad, reinvención y matematización progresiva en un modelo teórico a priori promueve el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Liceo Superior Primeras Luces. Esto nos llevó entonces a identificar unas preguntas, ¿cierto?, orientadoras de investigación. Y es así entonces, era cómo diagnosticar en el marco del modelo teórico a priori de competencias matemáticas el estado actual de desarrollo de competencias en los estudiantes. Esa era, digamos, la pregunta orientadora principal. Segundo, cómo diseñar una estrategia, ¿cierto? Cómo diseñar una estrategia de aprendizaje que articulara los principios de reinvención, ¿cierto? Matematización progresiva y principios de realidad nos permitieran a nosotros, como docentes, poder implementar esa estrategia, ¿cierto? Y digamos, de alguna manera, poder articular esos principios con algunos elementos propios del modelo y con ello entonces desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Posterior a ello entonces, ¿qué resultados se generan del desarrollo, ¿cierto?, de competencias matemáticas en los estudiantes al implementar esa estrategia didáctica? Entonces, eso nos llevó entonces a plantear unos objetivos y en este caso el objetivo principal era describir el desarrollo de competencias matemáticas de los estudiantes de grado noveno en la institución educativa Liceo Superior Primeras Luces al implementar una estrategia didáctica de aprendizaje que integre, ¿cierto?, que integre principios de realidad, reinvención y matematización progresiva en un modelo teórico a priori. Y entonces, para dar cumplimiento a ese objetivo, nos planteamos entonces unos objetivos metodológicos específicos, cómo diagnosticar en el marco del modelo, ¿cierto? Implementar esa estrategia, ¿cierto? Y como, si bien es cierto, esa estrategia, digamos, más adelante les estaré contando por qué razón se implementa esa estrategia, así mismo se va diseñando, y luego entonces identificar los avances generados en el desarrollo de competencias matemáticas. Era así como nosotros queríamos determinar
qué tanto avance, ¿cierto? Qué tanto avance en términos de desarrollo de competencias los estudiantes hubiesen tenido después de la implementación. Cabe resaltar que esta estrategia se desarrolló durante un año, ¿cierto? Es decir, la implementación de esta estrategia duró durante todo el año en el que se diseñó como tal. Entonces, en la medida que se iba implementando, la estrategia asimismo se iba fortaleciendo de tal forma que fuésemos identificando algunas dificultades y frente a esas dificultades pues se iba desarrollando esa estrategia. En el marco referencial y en los antecedentes investigativos, tuvimos como categorías principales el desarrollo de competencias desde el MTP, ¿cierto? El desarrollo de competencia desde diferentes investigaciones, ¿cierto? A nivel nacional, internacional y local, antecedentes investigativos de estrategias didácticas y en educación matemática realista. Es así entonces como podemos evidenciar allí que dentro de ese desarrollo de competencia desde el modelo teórico a priori, pues tenemos el modelo teórico a priori, que es nuestra fuente principal, ¿cierto? Y luego entonces propuestas como García 2013 sobre su obra de componentes de un modelo teórico y luego posteriormente Floriano y sus compañeros, ¿cierto? Investigadores, el reconocimiento intencional que se propone en una propuesta denominada propuesta de un modelo teórico a priori y caracterización de niveles del dominio de la competencia matemática, plantear y resolver problemas. Posteriormente, entonces, en el desarrollo de competencia, traemos a Solar, que es uno de los referentes principales del modelo teórico a priori. Sin embargo, pues difieren en que el modelo teórico, el modelo de competencias que propone Solar, pues está enmarcado dentro de lo cognitivo y el valor agregado del modelo teórico a priori es que agrega, ¿cierto?, esos aspectos no matemáticos que vienen siendo la disposición y la tendencia a acción. Luego Flores Fuentes también, tenemos a Gómez Roldán y Nieves, que permiten en este caso aportar a la investigación, en este caso en el desarrollo de competencias. Luego en las estrategias didácticas, Solar Pérez y sí, Rodríguez y López Mejía, quien de alguna manera contribuyeron no solamente desde esas investigaciones de orden cognitivo, sino también desde un orden metodológico y desde los resultados para poder dar una interpretación más precisa a nuestra investigación. Y desde luego, la educación matemática realista como un eje fundamental en la articulación de esta estrategia, ¿cierto? Entonces, con eso, entonces, miramos los antecedentes. Luego, posteriormente, traemos a colación lo que es el significado de competencias matemáticas. Y es así, entonces, que pues desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OSDE, trayendo a colación también a García y a sus colaboradores, pues que de alguna manera comprenden el significado de competencia matemática como un concepto complejo y dinámico, ¿cierto? Un complejo y dinámico, el cual, pues, de alguna manera, tiene esas dos perspectivas, desde lo cognitivo, pero también desde lo afectivo y desde lo de tendencia de acción. En este caso, pues trae a Viamore, Fandiño y Godino, quien, digamos, de alguna manera, en el 2008 plantea esas dos perspectivas de la competencia matemática. Ahora, el concepto de competencia matemática que se tiene desde el Ministerio de Educación y desde los lineamientos, pues se trae a colación en el modelo y se le da una nueva reinterpretación, pero en este caso involucrando lo relacionado con lo afectivo de tendencia a acción. Y es así entonces como nace un concepto de competencia en relación a lo que ya se tiene y es el proceso de participación en el que los estudiantes movilizan aspectos de su desarrollo humano, cognitivo, afectivo y de tendencia de acción y metacognitivo
con el propósito de intervenir en los diferentes entornos en los que se realiza su proyecto de vida y requiere procesos matemáticos y no matemáticos. ¿Qué competencias matemáticas, digamos, de alguna manera se deben tener en cuenta en relación a esos referentes de calidad? Y es la matematizar, ¿cierto? Dentro de eso entonces tenemos la matematización horizontal y vertical, razonar y argumentar, representar, comunicar y resolver problemas. Es así entonces como se tienen en cuenta esas competencias que están en relación a esos procesos matemáticos, ¿sí? Bueno, es así entonces como vamos a hablar un poco sobre el modelo teórico a priori. ¿Qué es el modelo teórico a priori? El modelo teórico a priori es un organizador curricular que me permite darle una interpretación más clara al concepto de competencia. Es así entonces que este modelo, de alguna manera, tiene en sí unos aspectos que son sustanciales y consustanciales del mismo. Cuando hablamos de los elementos sustanciales, entonces traemos a colación lo que son las tareas, los procesos y los niveles de complejidad. Las tareas traídas desde la concepción del doctor Solar, ¿cierto? Desde su modelo de competencia, la perspectiva de los procesos matemáticos y no matemáticos, desde Amore, Godino y Fandiño, ¿cierto? Quien, digamos, de alguna manera plantea esa complejidad de la competencia matemática y esa dinamización también de la misma. Y desde las pruebas PISA, distando, ¿sí? Distando de la parte cognitiva, pero sí dándole un significado a esos niveles de complejidad que es la reproducción, conexión y reflexión. Luego entonces los elementos sustanciales y consustanciales que vienen siendo la actividad matemática de aprendizaje. En este caso, la actividad matemática de aprendizaje está centrada en el estudiante, ¿cierto? Y luego, posterior a ello, en lo que tiene que ver con la evaluación, que es el proceso metacognitivo. Entonces, ese proceso metacognitivo, reconociendo lo que son la autoevaluación, que es la evaluación que se hace el mismo estudiante de su proceso, la coevaluación, que es la evaluación que el estudiante hace a su compañero, la heteroevaluación, que es el proceso integral de la evaluación desde una perspectiva diagnóstica, de formación y de sumativa por parte del docente, y una metaevaluación, que es la evaluación de la evaluación para ver qué procesos se pueden mejorar dentro del proceso evaluativo. Además de la participación como un elemento fundamental de la competencia, entonces se trae allí a colación a Alan Bishop, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con la negociación de significados, el compartir significados matemáticos, y desde Anasfar con la metáfora de la participación. Es así entonces cómo se hace el constructo teórico de ese modelo teórico a priori. Posterior a ello, entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría de educación matemática realista. Esta teoría es una teoría muy interesante, puesto que es una teoría vista y propuesta por el matemático Hans Freudenthal en su época. Es una teoría que se creó en Holanda, ¿cierto? Él es alemán, pero estaba viviendo en su momento en Holanda y nació prácticamente a esas matemáticas, a raíz de esas matemáticas mecanicistas, de tal manera que le dio un resignificado a lo que tiene que ver con el pensar matemáticamente. Y en este caso, desde la perspectiva, teniendo en cuenta que es una teoría de educación matemática que enmarca no solamente el proceso de enseñanza, sino también que enmarca el proceso de aprendizaje, ¿cierto? De tal manera que
no es enseñar matemáticas, es matematizar las matemáticas, ¿sí? Es así entonces como pues se trae allí un grupo de investigación de tal manera que pues tenemos aquí a Ana Brisa y su colectivo de docentes, compañeros que trabajan en su grupo de investigación en Argentina, en el grupo patagónico de educación matemática y trabajan esta teoría como un eje fundamental. En este caso, entonces, traemos a colación los principios epistemológicos de la teoría de educación matemática realista, el cual, de alguna manera, fundamentan la construcción de esta teoría, pero para efectos de esta investigación solo se van a tener en cuenta tres principios fundamentales de dicha teoría que se integrarán a ese modelo, que en este caso es la realidad, la reinvención y la matematización progresiva. Es así entonces como se plantea esta estrategia didáctica donde se articula tanto el modelo teórico como la teoría de educación matemática realista, de tal manera que al establecer esa relación y complemento entre los niveles de complejidad, los procesos y las tareas matemáticas, con el principio de realidad, principio de reinvención y principio de niveles, en este caso, de tal forma que esto nos permitiera de alguna manera articularse y llevarse a ese aporte dentro de la actividad matemática de aprendizaje del estudiante. Es así entonces como el estudiante en el momento que hiciera esa actividad pudiese no solamente desarrollar competencias matemáticas, sino también adicional a ello poder contribuir a su proceso de formación integral desde una perspectiva, desde la participación y de la interconexión de procesos matemáticos y no matemáticos. Es así entonces como esta investigación está enmarcada dentro de un enfoque sociocultural, y ese enfoque sociocultural dándole un concepto a las matemáticas como una actividad humana desde Louis Radford, ¿cierto? Luego el rol del estudiante como un eje fundamental dentro del proceso de aprendizaje desde Hernández, y las matemáticas como un aprender emocional, ¿cierto? Desde Inés Chacón, ¿cierto? Gómez, el concepto de aprendizaje que se maneja desde Lerman, y el rol del docente, que es un eje fundamental desde García, Coronado y Montealegre. Esta investigación pues, se situó en un contexto sociocultural en el casco urbano de la ciudad de Florencia, en una institución educativa denominada Institución Educativa Liceo Superior Primeras Luces, y el proyecto educativo institucional de dicha institución está enmarcado dentro de una filosofía institucional del constructivismo o un modelo filosófico constructivista. Es así entonces que teniendo en cuenta todo este macro, ¿cierto? Nos vamos al marco metodológico donde esta investigación es una investigación aplicada, ¿cierto? Donde, digamos, prevalece acá la investigación empírica y práctica, ¿cierto? De tal manera que esto nos pudiese dar una linealidad con el enfoque metodológico desde Sampieri, donde pues, se pone de manifiesto que esta investigación es de enfoque cualitativo, ¿cierto? Y que permite dar una comprensión social más amplia en términos reflexivos. Su diseño de investigación es una investigación-acción, el cual no delimita las técnicas de investigación, ¿cierto? Como lo propone Santa Cruz y Santos. Y luego las técnicas, en este caso, como lo manifiesta Godínez, pues, digamos, de alguna manera, que nos permitió recolectar esa información, tanto videos, entrevistas, actividades, reflexiones y demás, y en ese caso el muestreo fue no probabilístico a intención del investigador.
Esa metodología nos llevó entonces a establecer unas fases de investigación. Entonces, si bien es cierto, la primera fase fue la fase de exploración de conocimientos previos, luego entonces la fase de diseño e implementación, luego la fase de caracterización, y luego la fase de interpretación de los datos. En la fase de conocimientos previos se hizo la caracterización, ¿cierto? Desde el desarrollo de la estrategia simplemente con el modelo. Posteriormente, entonces, la fase de diseño e implementación, entonces ya allí, digamos, se trajo a colación el segundo y tercer periodo académico dentro de la estrategia ya articulada, ¿cierto?, entre el modelo teórico y los principios de realidad, reinvención y matematización progresiva de la teoría de educación matemática realista. Luego, en la fase de caracterización del desarrollo de competencia, que viene siendo el análisis y la valoración en relación a la información recolectada, y luego el análisis e interpretación de los datos, que viene siendo, en este caso, la triangulación entre la perspectiva investigativa, el referente teórico, ¿cierto? Y, sobre todo, los datos obtenidos frente a esa investigación. Bueno, ya aquí nos centramos en las técnicas e instrumentos. Este es un instrumento que se utilizó para la recolección de procesos matemáticos, ¿cierto? De tal manera que como pueden ver ahí en pantalla, están las demandas cognitivas, ¿cierto? Y, digamos, se le asociaban a las competencias matemáticas y esas competencias matemáticas en relación a unos procesos matemáticos, que los procesos matemáticos son las perspectivas que se desarrollan o las expectativas que se desarrollan en el marco de una actividad matemática, y las competencias se desarrollan a largo plazo. Es así entonces como se creó este instrumento, que parte de este instrumento es producto del grupo de investigación, ¿cierto?, en donde se enmarcó esta tesis de maestría y que sobre todo salió este producto, el cual pues allí se podía relacionar tanto los descriptores que estaban en relación a las competencias matemáticas y el valor agregado a esta matriz, ¿cierto?, que nos permitió de alguna manera analizar el desarrollo de competencias o poder describir ese desarrollo de competencias, fueron los criterios de caracterización de la educación matemática realista, ¿cierto? De tal manera que esto nos permitiera establecer unos niveles, ¿cierto?, que es el situacional, el formal, el general, el referencial y el formal, que viene siendo como esa matematización progresiva desde la matematización horizontal, que viene siendo la situacional, la general, ¿cierto?, en ese caso, y la formal, ¿cierto? Es así entonces como nos permitió dar a conocer esos avances en términos de esa matemática vertical y horizontal que los estudiantes desarrollaban en esa actividad matemática. Ese es el aporte que se hace desde la matematización progresiva. Y lo que viene siendo la reinvención y la actividad matemática, en este caso, el principio de realidad, viene siendo, y el aporte fundamental aquí es dentro del diseño de las actividades al momento de construirlas para luego implementarlas. Posterior a ello, este es un instrumento que permite medir, como denominado dentro de los referentes de Inés Gómez Chacón en el 2017 como un mapa del humor. Sin embargo, este instrumento fue caracterizado y en convenio con los estudiantes para que en efecto se pudiera tener en cuenta al momento de poder analizar las tareas. Esto nos permitió ver de la parte emocional qué tanto los estudiantes emocionalmente empatizaban con las matemáticas frente al momento de desarrollar esa actividad matemática de aprendizaje. Y es lo relacionado con lo de tendencia de acción, frente a lo que teníamos como referente a Dinápoli, donde allí la perspectiva de esa tendencia de acción como la persistencia a seguir desarrollando esos procesos matemáticos que se proponían en cada una de esas demandas.
Y en este caso, este instrumento nos permitió establecer una correlación entre los descriptores transversales, las competencias matemáticas, aspectos, procesos, los autores que fundamentan esos procesos y, digamos, los niveles de complejidad. Y los niveles de complejidad nos permitía a nosotros dar digamos, una perspectiva frente a cómo el estudiante está frente a una demanda cognitiva, es decir, frente a una pregunta en una actividad, donde le podríamos decir si el estudiante estaba en un nivel mínimo, es decir, no desarrolla procesos matemáticos ni no matemáticos. En un avance satisfactorio, los estudiantes desarrollan con limitaciones los procesos matemáticos y no matemáticos, y en un avance destacado, pues efectivamente el estudiante desarrolla procesos que son matemáticos y no matemáticos frente al desarrollo de la actividad matemática de aprendizaje. Es así entonces como llegamos a los resultados y en primera instancia, ¿cierto? En primera instancia, en las tareas diagnósticas, pues se pudo evidenciar que el 52.3%, es decir, 14 estudiantes de 27, estaban en un nivel mínimo y satisfactorio. De tal manera que, frente a esto, pues hablando en lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias matemáticas. Posterior a ello, entonces, pues como podemos evidenciar, allí están los niveles mínimos, satisfactorio y destacado. De esos 27 estudiantes, pues en definitiva, digamos, de acuerdo a cada uno de los descriptores, recordemos que los descriptores están relacionados con las competencias y las competencias están relacionadas con procesos, pues se pudo evidenciar a partir de esa descripción que se hizo, cuántos estudiantes estaban en esos niveles de complejidad. Y luego, esta es una de esa descripción que se hizo, cuántos estudiantes estaban en esos niveles de complejidad. Y luego, esta es una evidencia en donde aquí, esta es una de las primeras actividades donde los estudiantes, como ustedes pueden ver, estas, digamos, emociones, los mismos estudiantes las ponían allí de manifiesto. Eso es una actividad que se denominó Conociendo mi colegio, y digamos que esta es la segunda planta del colegio, donde se dividen en salones, baños y salones grandes. Pues estaba en relación a lo que era el pensamiento variacional. Y en este caso, pues como pueden ver acá, entonces una de las preguntas o demandas era ¿cómo resolvería la situación? ¿Cada cuántos metros quedaría instalado cada dispensador de gel y alcohol antibacterial? Básicamente lo que se decía acá era que de acuerdo a cada uno de los salones se debía situar un dispensador de alcohol, pues para evitar en ese momento que era, digamos, estábamos en la coyuntura de, en este caso, del COVID-19, ¿cierto? Entonces, esa fue una de las respuestas de la estudiante y fuera de eso, emocionalmente, la estudiante se sintió identificada con que no estaba segura con lo que hacía, estaba muy cansada y además sentía frustración. El análisis que hicimos de esta tarea fue básicamente que no comprenden la generalización de las expresiones algebraicas, poniendo como juicio que la pregunta no tiene solución, argumentando que uno de los saberes no tiene puerta. No obstante, se puede evidenciar que la última parte de la respuesta emite un juicio sin fundamento y no se evidencia avance en el proceso de codificación, que viene siendo uno de los procesos asociados a la representación, razonando que si la puerta hubiese estado a la distancia de cada uno dispensadores, el dispensador sería de 3 metros. Entonces, efectivamente podemos ver que la estudiante allí sacó una conjetura, pero no lo hizo razonablemente, sino que lo hizo de manera dispersa, sin tener una razón suficiente para poder sacar, precisamente porque no, digamos, no estaba generalizando, además de eso, que no entendía la situación. Luego entonces, ya después, ¿cierto? Al finalizar el año 2021, efectivamente,
pues nos pudimos dar cuenta que en la investigación el 16.40% avanzaron a un nivel mínimo, ¿cierto? Y el 17.46% en un nivel de avance satisfactorio, y el 66.14% de los estudiantes avanzaron a un nivel de competencias, es decir, satisfactorio, ¿cierto? Destacado, es decir, desarrollaron procesos matemáticos y no matemáticos que seguramente a largo plazo nos pudieron haber, digamos, fortalecido en los estudiantes ese desarrollo de competencias matemáticas. Por ejemplo, entonces, en este caso, haciendo ese balance, ¿cierto?, en el desarrollo de competencias matemáticas, pues en definitiva nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, en ese descriptor 1, ¿cierto?, el descriptor 1 que está relacionado con la competencia representar, pues del nivel mínimo hay un -1. ¿Qué quiere decir? Que de ese nivel salió un estudiante que estaba allí y ese estudiante subió al nivel destacado. Luego, en el nivel 2, o sea, el descriptor 2, efectivamente el nivel satisfactorio hay -3. Esos -3 pasaron al nivel de avance destacado, es decir, subieron y hicieron y desarrollaron competencias, pensar y razonar. Y así en su efecto cada una de los procesos, ¿cierto?, de las competencias, subieron considerablemente los estudiantes que estaban en unos niveles más bajos. Eso nos hizo, digamos, evidenciar que en la parte emocional, pues en definitiva, pues los estudiantes en un 44% del total de las emociones se situaban en emociones que son negativas, mientras que el 66% al finalizar el año 2021, pues se evidenció que los estudiantes, como lo menciona Janula y Gómez, mostraron emociones positivas frente a las demandas cognitivas y sobre todo al desarrollo de tareas matemáticas, viéndolo ellos como una perspectiva de una actividad humana, ¿cierto? Por ejemplo, una de las características fundamentales de lo que se puede evidenciar acá es que ya hubo un discurso muy fluido frente a lo que es esa participación como lo propone ANASFAR. Y como ustedes pueden ver acá, la estudiante E3, pues, digamos, puso una postura muy interesante frente al concepto de función. Y en este caso, pues, efectivamente, digamos, hace una descripción muy interesante de cómo existe esta correlación entre los elementos de salida y los elementos de llegada, estableciendo esa relación de dependencia. Es decir, aquí de manera intuitiva la estudiante genera un discurso muy apropiado para el desarrollo de ese concepto de función. Aquí efectivamente la estudiante también, esta fue una situación en donde se establecía una negociación de significados, como lo propone Alan Bichot, donde habían dos estudiantes y se le proponía una situación en donde la estudiante trataba de dar a conocer, ¿cierto?, esa correlación que existía entre unos valores del costo de una carrera de taxi y cómo ésta iba incrementando y llegaba hasta cierto punto, de tal manera que en ese punto se volviera constante y posteriormente a ella, digamos, seguiría creciendo, estableciendo una relación-función lineal. Y en algunos intervalos del dominio la función hubiese sido constante y luego posteriormente otra vez creciente. Entonces la estudiante allí manifestó coherentemente, dialogó, propuso y sobre todo tenía un discurso muy claro frente a lo que era el concepto de esa función. Y en este caso, que viene siendo el balance final del aspecto de tendencia a acción, en este caso se le dio la oportunidad a los estudiantes que pusieran allí de manifiesto cómo se sentían o qué sentían ellos frente a esas actividades. Como pueden ver allí, por ejemplo, una de las estudiantes dice que es
es una excelente actividad para recordar y aprender una forma más didáctica y para utilizar matemáticas con problemas de la vida cotidiana. Esa actividad me pareció muy buena, ya que manejamos temas vistos durante el periodo reforzando nuestros conocimientos. La actividad propuesta del consumo per cápita anual de carne y pollo de res afecta el ambiente. Entonces allí, en ese caso, las estudiantes o los estudiantes pudieron dar a conocer esa postura positiva a las actividades saliendo de lo tradicional, netamente cognitivo, e ir más allá al sentir de cómo ellos veían las matemáticas. Y con eso entonces, ese fue otro episodio en donde los estudiantes hacían uso de las tecnologías también para, desde diferentes objetos matemáticos, en este caso, la relación, en relación al objeto matemático como la correlación lineal, ¿sí? En estadística o en estocástica, donde allí se traía a colación pues un ejercicio donde los estudiantes podían evidenciar esa correlación de variables y pues digamos que allí los estudiantes de alguna manera pudieron fortalecer considerablemente ese discurso y además de eso esa articulación de las tecnologías como un elemento fundamental dentro del proceso de enseñanza. Es así entonces como dentro de las conclusiones, la primera es la investigación permitió la implementación de una estrategia didáctica, en este caso, desde los principios de realidad, reinvención y matematización progresiva en un modelo, ¿cierto? Contemplando, obviamente, los aspectos teóricos y metodológicos, ¿cierto? En el marco del grupo de investigación, lenguaje y representación en educación matemática de la Universidad de la Amazonia. Se destaca también el aporte de la estrategia didáctica de aprendizaje dentro desde una perspectiva curricular, ¿cierto? Y además de eso, darle esa direccionalidad también desde una perspectiva didáctica a las expectativas de aprendizaje a corto plazo y a largo plazo, que es el desarrollo de competencias matemáticas. Y pues que se evidenció que en esa implementación los estudiantes desarrollaron procesos matemáticos que estaban ligados a esas competencias y que se logró entender esa dinámica entre esa relación entre lo cognitivo, afectivo y de tendencia de acción como un elemento integrador dentro del concepto de competencia. Dentro de las recomendaciones es importante recomendarles a los docentes en sus pragmáticas de aula que implementen las tareas diagnósticas como un elemento fortalecedor. Es recomendable que a los docentes es recomendable que a los docentes dentro de su pragmática de aula consideren las pruebas, ¿cierto? O los elementos diagnósticos para poder allí dinamizar y conocer algunas perspectivas del estudiante, conocer cómo se encuentran en cuanto al desarrollo de competencias. Dentro de los procesos metacognitivos, también involucrar el papel del padre de familia, ¿cierto? Porque si bien es cierto, consideramos la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y la metaevaluación, pero es importante también conocer o involucrar ese papel fundamental del padre de familia. Y por último, tratar de articular los demás principios de la teoría de educación matemática realista, de tal manera que podamos hacer un constructo teórico amplio y que nos permita ver más allá frente al desarrollo de competencias matemáticas. Es así entonces, como pongo de manifiesto, algunas de las referentes bibliográficos que en efecto fueron fundamentales para... Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta e inquietud. Hasta pronto.